Ustedes van a agregar documentación de Kiwi, eso pensá lo importante, ¿no? Uf. Eh, uy. Bueno, nosotros somos Nicolás Sales y Francisco Nicola, somos el grupo 24. Vamos a hacer el seminario de Kiwi. Bueno, primero, ¿qué es Kiwi? Kiwi es un framework open source de Python. Fue diseñado para correr en Android, iOS, Linux, macOS y Windows. Fue diseñado principalmente para dispositivos multitouch, como los teléfonos, los trackpad o los tuyos, que son esas tipo, el mejor ejemplo es el de la foto, el de la que está acá abajo, que son mesas o planos que tienen un proyector y un sensor de movimiento que es como si fuera táctil en definitiva. La arquitectura modular. Sí, ¿No? no, quería mencionar antes que el tema de la versión estamos ahora en la 1.11, que funciona para la versión anterior de Python, la 3.7, pero actualmente están desarrollando para una versión 2.0 que maneja la 3.8 y probablemente también la 3.9 de Python. Y otra cosa que hacen es que como básicamente es un framework para interfaces gráficas, utilizan OpenGL, renderizan todo con eso y optimizan algunas partes con códigos escritos en C, utilizando Cython, que básicamente es como para adaptar C a Python, esencialmente. Con respecto a la arquitectura modular, Kiwi funciona esencialmente con distintos paquetes modulares que van abstrayendo tareas básicas. Serían esencialmente, no sé, abrir una ventana o procesar texto, reproducir imágenes, interactuar con el sistema operativo, ese tipo de cosas. La arquitectura modular que ofrece, esencialmente lo que permite, además de tener una extensibilidad sencilla, por así decirlo, también tiene el bonus de que básicamente podés ejecutar distintos procesos dependiendo de la plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar en, digamos, un ejemplo. Manejo de entradas, que es el primer paquete que pusimos ahí. Yo, no sé, tengo una aplicación que necesita leer información del giroscopio, por ejemplo. Y eso dependiendo de la plataforma en la que esté, puedo manejarlo de distintas maneras. Si estoy en Android o en iOS o lo que sea. Entonces tengo un paquete que me abstrae de todo eso y simplemente yo puedo invocar el giroscopio y lo uso como quiero. Y Kiwi por detrás va como a adaptarse dependiendo de la plataforma e invocar los procesos correspondientes para realizar la tarea que sea. Bueno, otros paquetes destacados, digamos, pueden ser el paquete de interfaz y experiencia de usuario, que básicamente provee todos los controles, todos los layouts para construir la parte visual de la aplicación. Imagínense botones, campos de texto, sliders, no sé, esas cosas. Bueno, también un paquete gráfico en el que ya podés utilizar el OpenGL que mencionaba antes para dibujar elementos en pantalla, ¿no? Ya sea objetos en 3D, imagínense, o cosas más complicadas, digamos. También tiene otros paquetes de propiedades, que eso lo vamos a ver más adelante, que aplican conceptos de, ¿cómo se llama esto? De diseño de patrones de diseño del observador o ese tipo de cosas. Bueno, ¿querés avanzar, Nico? Dale. El lenguaje de diseño KB. Bueno, esto lo dije un cachito antes de que empezara la presentación. Es un lenguaje intermedio que tiene Kiwi, que es un lenguaje de marcado
estilo HTML, que la idea es utilizarlo para la parte que sería la interfaz de usuario y dejar toda la parte de la lógica en el código Python. También es muy útil para crear templates de widgets y reutilizar estilos para más de un widget, porque si lo tenés que hacer en Python tenés que reutilizar todo reescribir el código muchas veces. En cambio con Kiwilang te queda todo mucho más, puedes reutilizar el código y te queda un poco más cómodo para verlo gráficamente. Y ahí está el ejemplito al lado de un archivo .kb. Sí, esencialmente cómo funciona, tenemos o sea, tres cosas importantes que podemos destacar ahí. Primero, bueno, primero lo que está abajo de todo, por así decirlo. Lo que dice el widget raíz, va no abajo de todo, sino en el medio, es esencialmente donde se define el control que va a encabezar la jerarquía de toda la aplicación. No toda la aplicación, sino toda la pantalla. A partir de ahí, todos los controles que queramos agregar se van añadiendo como hijos de este. Que se lo hace, como ven ahí, esencialmente intentando definiciones nuevas, simil a como se controla en Python distintos bloques de código. Otras cosas que podemos ver son reglas de clase. Esto sería, piensen en, ¿cómo se llama? Las hojas de estilo, cuando usamos HTML y podemos usar CSS. Es parecido a esto. Podemos agarrar un label y añadirle un color, y entonces todos los labels van a tener las mismas propiedades. También podemos hacer clases dinámicas, es decir, podemos establecer, crear un nuevo widget basándonos en un widget ya existente y crear nuevas propiedades o nuevos comportamientos y utilizarlo eso en las situaciones que queramos. Ahí, por ejemplo, tenemos un botón grande que hereda de botón y le incrementamos el tamaño de la fuente. Y lo podemos usar abajo como big button y ya va a heredar, no va a heredar, pero va a utilizar esa definición que está más arriba. Nico. Bueno, ahí está la comparativa de lo que decía que era mucho más cómodo hacerlo en Kiwi que en Python y era como más fácil ver las jerarquías. Ahora, Acá la se tiene. desventaja es pensar que le debe faltar un montón de herramientas de cálculo, ¿no? O sea, como Creo pregunta. que podés hacer algunos if y no estoy seguro si se puede hacer for. No lo probé yo personalmente. Pero la O sea, parte. siempre y cuando lo puedas hacer todo en una sola línea, cosa que en Python se puede hacer a veces, si lo podés meter dentro del Kabelang. Claro, aunque igual la Digamos, idea es siempre separar todo lo que tenga que ver con lógica en el archivo Python. Porque vos claro, dentro exactamente. del Kiwi podés llamar a una función que tiene la clase. Y con esa función es como el archivo KB se comunica con el Python. Después los widgets. Acá tengo. Lo que no me quedó claro es cómo se engancha uno con el otro. O sea, el Kiwi quedó re sencillo como lenguaje, pero no veo la parte donde se engancha. Hay dos formas de engancharlo. Una que es por convención, que vos cuando creas la clase de app, que el ejemplo más básico es ponerle mi app a la clase, y tu archivo Kiwi se va a llamar por convención como la clase, pero sin el app. Entonces va a ser mi.kb. Más Entonces, adelante podemos ver sí, ejemplos en lo que tenemos definido. Es una definición muy sencilla, que tenemos un archivo de Python y está enlazado con un archivo KB, y ese archivo KB, o sea, el archivo de Python va a leer el archivo KB y va a crear toda la interfaz correspondiéndose a eso. Más adelante lo podemos ver así. sí, ahora voy a cambiar a compartir pantalla. ¿Qué es esta? Ahí está. Este es un programa que se te instala cuando instalas Kiwi, que es un programa de ejemplos, donde más o menos te muestra
los distintos widgets que hay y también puedes ver incluso el código de estos. No sé si se está viendo la pantalla, supongo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve Perfecto. todo. Acá está mostrando cómo es el código de Kiwi y abajo como un pequeño ejemplo de, De la funcionalidad, digamos. claro. Bueno, en este caso están los acordeones que pueden ser tanto verticales como horizontales. Las burbujas. Bueno, los botones que puedes cambiar incluso el color de cómo querés que se vea cuando está apretado o no, tener uno deshabilitado. Los carrusel que es para cambiar de pantalla a pantalla. Que si lo activas. Los checkbox. Para poder ingresar código. Bueno, voy a pasarlo un poco rápido, así no los aburro mostrándole todo uno por uno. Pero como para que se entienda que son las opciones, tenés un navegador de archivos. Pop-ups. Barras de progreso. Mostrar un documento. Acá está una muestra de los distintos tipos de transiciones que hay en Kiwi. Que con creo que era Screen Manager, podés ir cambiando en cómo se ve. Jugamos un poco con esto en nuestro trabajo práctico, de que vaya por un costado, para el otro, que aparezca. Los sliders. Bueno, y ahí creo que ya están, sí, ya están todos. Sí, ahí está volviendo de nuevo. Sí, más o menos como algo. Una cosa que se podría ver si abrís el código es que es muy sencilla la definición de todas esas cosas. Por ejemplo, ahí tenemos el acordeón, que Déjame ver si tiene puedo. como 3 botones y muestra un control en específico que esté adentro. Entonces, ¿eso cómo se define? Ahí abajo está, si bajas un poco, ahí el Sí, ahí acordeón. está el acordeón. Genial. Ujú. Entonces dice orientación, horizontal o vertical, y después le pones ítems. Y esos ítems están respetando la jerarquía, definidos uno abajo del otro y con sus propiedades respectivas. Y así de sencillo, o sea, uno puede extender eso un poco más y ya tiene una pantalla un poco más compleja, sin ningún problema adicional, digamos. Ujú. Vuelvo a la presentación. Ahí está. Bueno, esencialmente el sistema de Kiwi funciona con un loop principal en el que se va ejecutando cada cierto periodo de tiempo, recibe los inputs del usuario y eso se va procesando. Es muy importante el sistema de eventos porque básicamente cómo funciona, cómo se comunican los widgets entre sí, cómo se le agrega funcionalidad a la aplicación. Esencialmente yo tengo un botón y ese botón va a tener un evento on press o on release, respectivamente si lo presiono o si suelto el botón. Y nosotros podemos, o sea, utilizando el patrón del observador, podemos ver, observar esos eventos y ejecutar la funcionalidad que deseemos en el momento en el que esos eventos son llamados. También tenemos otro tipo de eventos, no sé, había un módulo que es un reloj esencialmente, que lo que hace es que cada cierto periodo se activa ese evento y nosotros podemos, no sé, lo que queramos, si queremos ver si estamos conectados a una base de datos cada cierto periodo de tiempo, o si queremos establecer un contador que se vaya actualizando en pantalla, ese tipo de cosas. Bueno, Kiwi también implementa lo que son propiedades, que son esencialmente, por así decirlo, son variables que se definen
que nosotros podemos tener una clase, definirle propiedades, y esas propiedades automáticamente se enlazan con la interfaz. Es decir, podemos tener una variable, no sé, un usuario con una variable nombre. A ese nombre le ponemos una propiedad, lo enlazamos con una propiedad, y a esa propiedad lo podemos enlazar con un campo de texto en la pantalla, de manera que cuando actualizamos ese campo de texto, automáticamente, sin nosotros tener que hacer nada, se actualiza el nombre en la clase. Eso lo podemos guardar en una base de datos, lo que sea. Pero lo hace de una manera muy sencilla, sin tener que pensar en cosas más complicadas que eso. Más adelante tenemos el ejemplo, creo. Sí. Ah, sí. Que acá vamos a ver cómo se ve en código realmente operando, por así decirlo. ¿Querés Bueno, que primero un muestre? ejemplo divertido. Probar el de Bueno, 2048. Simplemente para mostrar lo que se puede sí. ser Bueno, capaz. buscando ejemplos de Kiwi encontré una persona que se programó el 2048 usando exclusivamente Kiwi. Y bueno, es el juego que todo el mundo conoce, que podría estar acá un rato largo jugando. A ver, creo que acá está incluso el código Kiwi. Que esto ya es como un poco más complicado, pero todo mantiene siempre la misma estructura. Acá, por ejemplo, está una clase dinámica hecha para todos los botones que usa. Sí, creo que no hay mucho más que mostrar de esto. Y este ejemplo, no sé si querés contarlo vos, Fran. Sí, hice un ejemplo rápido para demostrar, no sé, inspirándome en el SysACAD. Como si fuera una aplicación, esto se podría correr en móvil tranquilamente. Y esencialmente, primero mostrar el código, así así Dale. vemos eso lo que preguntaba el profe. En el archivo de Este creo que es. Python, Sí. sí, es ese. Ujú. Pero pasar el archivo de Python primero. O sea, esencialmente eso es todo lo que es. No tiene ningún tipo de funcionalidad, es simplemente lo visual. Pero, o sea, si tuviera más lógica de negocio, entonces acá toda la lógica de negocio la cargaríamos en el archivo de Python. Pero si nosotros lo único que queremos hacer es mostrar algo con Kiwi, o sea, simplemente tenemos que importar la librería, crear una clase que herede de la clase aplicación que nos otorga Kiwi, y luego invocar el método correr. Kiwi, si nada más le decimos eso, entonces como por detrás, implícitamente, va a buscar un archivo en el mismo directorio que tenga el mismo nombre que la clase que definimos, en este caso test app. Entonces va a buscar un archivo que se llame test.kb, que es ese otro archivo que tenemos ahí. Y ahí es donde está toda la definición de, bueno, todo lo que vamos a ver ahora. ¿Querés mostrar el programa, Nico? Dale. Bueno, estaba Vamos a estar minimizado, corriendo. pero. Bueno, y ahí tendríamos una pantalla de login, podemos ingresar la información y apretamos ingresar. Después tendríamos, no sé, una pantallita sencilla donde vemos toda la lista del estado académico. Podemos también, funciona con el carrusel de manera que vos lo podés, si fuera en un celular, podrías usar el dedo y deslizarte de un lado para otro. Y eso está programado sencillamente usando un widget. No es lógica extra que tenemos que agregar o nada. Ya está todo considerado por Kiwi. Esencialmente lo que tenemos entonces es en el código una pantalla. Muestra el código, Nico. Dale, perdón. Tenemos ahí Screen ¿cómo Manager. sería? El widget raíz sería el Screen Manager ahí. Que esto nos va a permitir, antes lo que estaba mostrando Nico, va a permitir cambiar entre pantalla y pantalla. Entonces, le agregamos screens y esas screens
las vamos a ir mostrando, bueno, y podemos ir Bueno, cambiando en el momento que se presiona un botón, ese tipo de cosas. Ahí tenemos otro screen. El efecto ese de que funcione como swipeando para la izquierda o a la derecha está hecho con el carrusel, ese que se ve más abajo. Es simplemente definir, quiero un carrusel y quiero que tenga estas cosas adentro. Y entonces automáticamente eso ya le agrega toda la funcionalidad. Ahí, bueno, todo eso está hardcodeado, evidentemente. Pero bueno. Pero bueno, en un caso real tendríamos una base de datos ahí, o sea, un widget que estuviera conectado a una parte de la lógica de negocio, y esa parte de la lógica de negocio estaría escuchando la base de datos y llenando la información. pasamos a las conclusiones y creo que queda poco tiempo para que no se corte. Bueno, esto medio como que medio se lo adelanté al profesor antes de dar la presentación, pero los pro que tiene Kiwi es que es multiplataforma, que para hacer algo rápido es muy útil. También tiene una ejecución nativa en Android y en iOS, y tiene una licencia MIT, que creo que significa que podés incluso crear una aplicación paga con Kiwi y no habría ningún problema. Claro, esencialmente es de uso libre. Uh-huh. Y bueno, los contras es que no hay una comunidad muy activa. Buscamos por LinkedIn a ver si había demanda de gente que use Kiwi y no encontramos nada, creo, y a nivel mundial. No hay muchos ejemplos complejos, que eso era más o menos lo que decía antes yo, y que la interfaz no se ve nativa, que eso quedamos en que puede o no ser una desventaja, depende de cuál es el objetivo de la persona que haga la Claro, aplicación. esencialmente, o sea, si querés, digamos, que se vea para Android, tendrías que modificarlo bastante para que tenga ese look and feel en Android. Pero si no interesa tanto, es como que es un punto a favor, porque es como que da una interfaz única que se distingue en el mercado, por así decirlo, entre comillas. Todas estas contras realmente creo que son porque la librería no maduró mucho todavía, porque es como reciente, todavía está en la versión 1 y ya recién ahora están haciendo una versión 2.0, así que, pero esto posiblemente va a cambiar y va a ser más activo, sobre todo considerando la popularidad de Python. Chicos, Puede te hago una conllevar. consulta. ¿Hace cuánto que salió la Sí. versión 1.0? ¿Cómo, perdón? ¿Hace cuánto que está vigente la versión 1.x? Y es la primera versión, esencialmente, no sé cuánto, No, yo tampoco. cuánto No, está, porque pero en el Pero- caso de, por ejemplo, les comento algo rápido. En la librería de Pandas estuvo como 7, 8 años en la versión 0.x y recién enero de este año salió la 1.0. Entonces, por ahí guiarse por los números de versiones no siempre es intuitivo. Claro, igual yo he visto que hay proyectos hechos con Kiwi que son muy viejos. Así que por ahí puede ser un caso similar al de Pandas, que está hace mucho tiempo en una versión. sí, a lo que iba realmente es que es como que tiene algunas asperezas que yo me imagino deben ser porque precisamente eh, no es que no tuvo mucho tiempo de desarrollo, pero precisamente como que están en un estado de beta, por así decirlo. Bueno, no es realmente beta porque ya están en la versión 1.0, obvio, pero por ejemplo, tuve el problema en mi caso que en mi computadora principal, por alguna razón no lo puedo correr, como que tiene problema, entonces tuve que moverme a una notebook para hacerlo. Pero bueno, puede ser problema mío personal, no tengo idea. Pero la cuestión es que no pude solucionarlo, estuve buscando y no hay mucha información al respecto tampoco. Con respecto a eso del tiempo, la verdad no sé desde hace cuánto. Ahí estoy mirando el repositorio de GitHub y todos los días suben commit a master. Es bastante activo. Ah, Claro, sí, pero es como que están en la versión actual que está en desarrollo, pero la versión 1. O sea, la versión 2.0, digamos, que está en desarrollo, pero la versión 1.11, que es la que está estable, digamos, no. Como que hace bastante que no
bastante entre comillas, no sé, lo empezamos a ver a principio de año Ujú. y sigue con la 1.11, no hubo ninguna actualización nueva a partir de eso. Claro, creo que hace 3 meses Discúlpame. salió un preview de la 2.0, pero Mm. un preview. ¿Tenés algún lugar con la documentación de la herramienta? Ya que dijiste que había tan poco. Sí, no, yo no dije que había pocos, dije que había pocos ejemplos complejos y que mi compañero decía que sí que había mucha Está bien. documentación. Sí, Ah, Había sí, un no. problema. espera que busco. Eso Este de la es- documentación es relativo, no sé. O sea, no me parece que sea tan poca, por más de que no A haya ver, madurado mucho como framework. Pero estoy lo que buscando. hay está Sí. como documentado, me parece. O Bueno, sea, no en estaría mi pudiendo abrir el opinión, por chat, lo que estuve viendo. pero ahora Acá les comento, no arrancó no usa versionado semántico, entonces no arranca con la versión 0. Sino que la primera versión que sacaron, alfa, ya era 1.0, y eso es febrero de 2011, y salió de beta en abril de 2011, o sea, estuvo 2 meses en alfa beta. Y en el 15 de abril de 2011 salió la 1.0.5. Así que en 10 años pasó de la 1.0 a la 1.11. Claro. paso. Bueno, creo que ahí estaría ya la presentación. Bueno. Al menos que alguno tenga una pregunta o algo. No, me encantó la al final tuyo con las conclusiones, la verdad que estaba bueno, porque estaba a punto de anotarte por qué no lo habías puesto, pero no,